Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy vamos a abordar un tema fascinante, polémico y por supuesto rodeado de miles de teorías de conspiración: el control climático. ¿Es posible que la humanidad haya alcanzado la capacidad de manipular el clima a gran escala? ¿Podrían los gobiernos y las corporaciones estar utilizando tecnologías avanzadas para provocar desastres naturales, controlar recursos y alterar el equilibrio global? ¿O simplemente es un malentendido basado, supuestamente, de la desinformación y el miedo? Desde proyectos secretos hasta declaraciones de científicos e investigadores independientes, hoy exploraremos todos los ángulos de esta cuestión. Prepárate para adentrarte en un viaje entre la ciencia y la conspiración. Para entender la magnitud de toda esta teoría, primero debemos de definir qué es el control climático. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas de influir en la naturaleza, desde la siembra de nubes para provocar lluvias en regiones áridas hasta propuestas para bloquear la radiación solar y combatir el calentamiento global. La geoingeniería es un campo real que estudia cómo modificar el clima a través de métodos científicos. Algunos de estos métodos incluyen la inyección de aerosoles en la atmósfera para reflejar la luz solar, el uso de partículas para enfriar los océanos y la creación de nubes artificiales. Pero aquí es donde las cosas se nos ponen un poquito interesantes. Si estas tecnologías se usaran con propósitos ocultos, ¿qué pasaría? Algunas personas creen que detrás de estos avances científicos hay una agenda secreta para manipular el clima con fines económicos, políticos e incluso militares. Uno de los nombres que siempre surge cuando hablamos de todo esto del control climático es HAARP, el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, que se ubica en Alaska. Este proyecto ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración desde su creación ya en los años 90. HAARP fue diseñado originalmente para estudiar la ionosfera con el fin de mejorar las telecomunicaciones y la detección de submarinos en el océano. Sin embargo, muchos han creído siempre que sus antenas pueden modificar el clima, generando tormentas, terremotos e incluso manipulando la mente humana mediante ondas de baja frecuencia. Uno de los escépticos decía lo siguiente: la realidad es que HAARP no tiene la capacidad de modificar el clima. Es un instrumento científico limitado a la investigación atmosférica. Pero, ¿por qué tantas personas creen todo lo contrario? Algunos incidentes coincidentes, como el terremoto de Haití en 2010, fueron atribuidos a HAARP, sin pruebas concretas, la verdad. Sin embargo, esto no ha impedido que la desconfianza siga en aumento. Además de HAARP, otra tecnología frecuentemente mencionada son los famosos chemtrails, que están sonando mucho últimamente. Seguramente has visto esas largas estelas blancas en el cielo dejadas por los aviones. La versión oficial nos dice que son simplemente condensación de vapor de agua, pero los teóricos y los conspiranoicos afirman que contienen productos químicos diseñados para controlar el clima y la salud de la población. Ahora bien, ¿todo esto es una paranoia colectiva o realmente nos están fumigando a gran escala desde el cielo? A lo largo de la historia, sí que es cierto que han existido intentos documentados de manipular el clima. Un ejemplo claro es la Operación Popeye, llevada a cabo por el mismísimo gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En los años 60 y 70, el ejército estadounidense utilizó técnicas de siembra de nubes para prolongar la temporada de lluvias y dificultar el movimiento de las tropas enemigas. Fue una forma de guerra climática confirmada en documentos desclasificados unos años después. Y todo esto nos lleva a la pregunta: si en los años 70 se podía modificar el clima con relativa efectividad, ¿qué capacidades podría tener hoy en día las potencias mundiales para hacer lo mismo? Otro aspecto clave de esta teoría es la idea de que las grandes corporaciones y los gobiernos más poderosos del mundo podrían estar utilizando el control climático como una herramienta económica.
Imaginemos por un momento la posibilidad de manipular el clima para controlar la producción de alimentos, provocar sequías en regiones enemigas o incluso aumentar la demanda de ciertos productos. Si bien todo esto nos suena ahora a ciencia ficción, algunos expertos argumentan que el cambio climático es, en parte, artificial y está siendo utilizado para justificar medidas de control global como son los impuestos al carbono, las restricciones energéticas, etc. Pero hay que decir que no todo el mundo está de acuerdo con estas teorías. La comunidad científica ha desacreditado en múltiples ocasiones la idea de que tecnologías como HAARP o los chemtrails puedan tener un impacto significativo en el sistema global. Los científicos nos dicen que el clima es un sistema increíblemente complejo y difícil de controlar a gran escala. La mayoría de las variaciones que observamos hoy son producto del calentamiento global causado por actividades humanas y no de conspiraciones secretas. Ahora bien, los teóricos y conspiranoicos argumentan que los científicos están influenciados por los mismísimos gobiernos y corporaciones que están intentando ocultar toda esta verdad y que emplean estos métodos. ¿Y qué nos va a deparar en el futuro? La geoingeniería sigue avanzando y algunos proyectos proponen soluciones radicales para enfriar el planeta y detener el supuesto cambio climático. ¿Serán todas estas tecnologías una solución o el inicio de nuevos problemas que deberemos afrontar? Y entonces ahora nos cabe preguntar, ¿es posible que se esté controlando el clima en secreto o simplemente somos víctimas de la desinformación y el supuesto miedo a lo desconocido? Dime en los comentarios qué es lo que opinas tú de todo esto. Por mi parte, nada más. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más.